Hola, en este cuarto vídeo de circuitos RLC vamos a ver qué sucede con la potencia, tanto en circuitos resistivos como en circuitos inductivos y capacitivos. Bueno, en circuitos resistivos no hay ningún problema, sigue pasando lo mismo. Los resistores disipan potencia por calentamiento, efecto Joule, y no hay mucha más historia, ¿vale? O sea, gastan energía los resistores. En cambio, condensadores y bobinas no lo hacen, ¿vale? La oposición que presentan al paso de corriente no es debido al efecto Joule, esa fricción, ese rozamiento que tienen los electrones entre sí, por decirlo de alguna manera, sino que, como hemos visto en las bobinas, su oposición tiene un origen electromagnético de inducción y en los condensadores tiene su origen en una oposición originada por el campo electrostático que almacenan. O sea, no hay efecto Joule, ni en bobinas, en una bobina ideal, ni en un condensador ideal. Obviamente, ambos, por estar construidos de algo material, pues van a tener una pequeña parte resistiva. Pero si los consideramos ideales, o sea que una bobina hecha con un cable ideal con resistencia nula, o un condensador, lo mismo, hecho con materiales, sus placas con resistencia nula y su dieléctrico con resistencia infinita, no van a disipar absolutamente nada de energía por efecto Joule, ¿vale? Bueno, lo vemos. Con corriente alterna vemos ese circuitillo en donde un generador de corriente alterna lo conectamos a un resistor y, como ya vimos, la onda de tensión y de intensidad están en fase. Como la potencia es V por I, pues si aquí V e I es positiva, pues positivo por positivo me da positivo. Daría esta onda de aquí de potencia. Y cuando estamos en el semiciclo negativo, ambas son negativas, así que menos V por menos I es más P. Así que en un circuito resistivo las resistencias hacen esto. La potencia siempre es positiva, o sea, siempre gastan potencia. Siempre gastan. Esta resistencia siempre va a gastar la potencia que le suministra la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Esa potencia derivada del efecto Joule, que siempre es positiva y siempre se gasta, es lo que llamamos, le ponemos apellido, es potencia activa, porque es la que realmente nos es útil, ¿vale? Es la que transformamos en un trabajo útil. Es la potencia generada aquí que gastamos en hacer algo. Transformamos, ¿vale? Siempre que transformamos la energía hacemos algo. Bueno, pues ese calor por efecto Joule lo utilizamos para calentar una habitación, yo qué sé. ¿De acuerdo? Potencia activa es la que aprovechamos, la que estamos utilizando. Y siempre es positiva, siempre se gasta. Por otra parte, en una bobina, ¿qué es lo que me sucede? La bobina, hay instantes en donde se opone a la tensión de alimentación, cuando está subiendo la intensidad, y hay instantes en los que va a favor de la tensión de alimentación. O sea, hay veces que se opone y otras veces que va a favor. Como la mitad del tiempo está oponiéndose y la otra mitad va a favor, al final, si yo sumo ambos efectos, vemos que el gasto neto es nulo. ¿De acuerdo? Es como si me dais 20 euros y luego ya a los 5 minutos os lo devuelvo. El gasto que habéis tenido o lo que he ganado yo ha sido cero, porque he tenido 20, pero en el instante siguiente os lo devuelvo. Y vosotros en el instante siguiente me volvéis a dar los 20 y yo luego os lo vuelvo a devolver. De tal manera que ni yo gano ni vosotros gastáis. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la bobina. Hay un instante en donde está gastando, pero en el instante siguiente me lo está devolviendo. El campo magnético que coge, ¿no? Cuando está, digamos, gastando, luego lo transforma en energía eléctrica y me la devuelve, ¿vale? Es como si almacenara energía eléctrica en forma de campo magnético, si queréis verlo de esa manera también. Si lo vemos con las ondas, hemos visto antes que con una bobina la onda de tensión va adelantada, o sea, la onda de tensión había empezado por aquí y tenemos esta es nuestra onda de tensión y la onda de intensidad. Y ahora vemos que tenemos lo siguiente, vale, V por I, ¿no? Eso es la potencia. Positivo, por positivo, positivo. Vale, aquí está gastando. Pero en el instante siguiente tenemos positivo por negativo.
positivo por negativo es negativo. En el instante siguiente tenemos negativo por negativo. Negativo por negativo es positivo. Y en el instante siguiente tenemos otra vez positivo por negativo. O sea que otra vez negativo. Fijaros lo que está haciendo. Está en este instante gasta, en este me lo devuelve. En este absorbe energía, en este me la devuelve. Si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, ¿cuánta potencia activa habrá gastado la bobina? Nada. No ha gastado nada, no ha consumido nada. Porque tan pronto lo capta como me lo devuelve. Lo capta, me lo devuelve. Entonces el gasto neto es nulo. ¿Vale? Vemos que la bobina no disipa potencia activa. No disipa potencia activa. Esta potencia que nosotros identificamos con la letra P mayúscula y que, como veremos, es la que medimos en vatios, la potencia que hemos visto hasta ahora. En los condensadores, ¿qué sucede? Pues 3/4 partes de lo mismo. El condensador se carga, almacena energía, en ese instante gasta, pero cuando el condensador se descarga, me está devolviendo esa energía que yo le he dado anteriormente. Volvemos a lo mismo, volvemos a, me dais 20 euros, os devuelvo 20 euros. Me dais 20 euros, os devuelvo 20 euros. Y así todo el rato. No hay gasto ni beneficio por ningún lado. ¿Vale? Lo vemos aquí. Ahora, en este caso, la intensidad es la que va adelantada, pero volvemos a tener lo mismo. Cuando las dos son positivas, la potencia es positiva. Cuando una es positiva y la otra es negativa, la potencia es negativa. Cuando las dos son negativas, la potencia es positiva. Y otra vez, cuando en este caso la intensidad es positiva y la tensión es negativa, la P es negativa. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el condensador? Absorbe energía de la red, me devuelve la misma cantidad de energía. Absorbe energía de la red, me devuelve la misma cantidad de energía. O sea, el condensador tampoco disipa potencia activa. ¿Vale? Porque tan pronto la coge como me la devuelve. No gasta, no me está gastando esa energía. ¿De acuerdo? Si no me está gastando esa energía, tampoco está haciendo ningún trabajo. O sea, no está haciendo nada con la energía que estamos produciendo. La estamos intercambiando con el condensador, pero no la estamos gastando, no la estamos utilizando. Si vemos todas estas ondas que hemos visto, las vemos aquí todas juntas, tenemos circuito resistivo puro, ¿vale? Siempre la potencia positiva y además va a ser, bueno, el tamaño dependerá del valor de la resistencia. Circuito inductivo, aquí gasta corriente, aquí me lo devuelve. Aquí gasta corriente, perdón, circuito capacitivo es el azul es capacitivo. Aquí absorbe corriente de la red, absorbe energía de la red, mejor dicho, y aquí me la devuelve. Y el rojo, que es el circuito inductivo, aquí me devuelve energía y aquí absorbe energía. Devuelve energía, absorbe energía. Fijaros que, puesto que el circuito capacitivo, la potencia va adelantada a 90 grados y en el inductivo va retrasada a 90 grados, la señal del inductivo está desfasada a 180 grados respecto a la del capacitivo, o sea, son opuestos. El efecto de las bobinas en un circuito de alterna es justo el contrario que el efecto de los condensadores. ¿De acuerdo? Fijaros que en esta parte del circuito el condensador tiende a absorber energía, mientras que la bobina, en la misma zona, en el mismo instante, tiende a devolver energía. Esto es muy importante porque luego va a tener consecuencias, pero es importante entender que las bobinas se oponen a los condensadores y los condensadores a las bobinas, ¿de acuerdo? Y que ambos están desfasados 90 grados respecto a lo que pasa en un circuito resistivo puro. Eso va a tener efectos de cálculo, ¿vale? Muy, muy importante esta figura, tenerlo en mente. Circuito inductivo, circuito capacitivo, ambos están desfasados 90 grados, uno adelantando intensidad, otro tensión, otro adelantando intensidad. Y se oponen entre ellos, están desfasados 180 grados, o sea, se oponen entre sí. Los inductivos con los capacitivos, las bobinas con los condensadores. Así que bueno, supongamos que tenemos un circuito formado por bobinas y resistores conectados con un generador de alterna. Los resistores disiparán potencia, esta potencia que hemos dicho activa por efecto Joule. La bobina, nada, solo la consume durante medio ciclo o durante un instante y durante el otro medio la entrega, siendo nula la potencia neta disipada, como hemos visto.
Pero me pasa una cosa muy importante, y es que el alternador habrá un instante en donde me tenga que dar más energía de la que cabría esperar. Vamos a verlo esto gráficamente. Tenemos aquí las siguientes ondas. Tenemos la onda de potencia activa, que es esta que viene por aquí, que es así verdosilla. Y luego tenemos la onda de potencia activa de la bobina, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí en roja. La potencia total en un circuito que tenga una bobina y una resistencia, pues será la suma de ambas. Si yo sumo la verde con la roja, me da la negra. ¿De acuerdo? Aquí el circuito estará devolviendo un poco de energía, aquí estará gastando bastante, aquí devuelve un poquito, aquí gasta bastante, ¿de acuerdo? Porque la potencia que me disipa la resistencia es bastante grande. Fijémonos en lo que pasa. Esta onda negra la tiene que producir, si yo quiero poner a funcionar esta bobina con esta resistencia, ¿no?, que me producen estas dos señales, el generador tiene que producir esta onda negra. El generador me tiene que producir, aunque sea durante un breve periodo de tiempo, una potencia más grande de la que vamos a utilizar. O sea, si vamos a utilizar la verde, ¿vale?, que es lo que utilizamos, la roja lo intercambiamos, la verde lo utilizamos. Si vamos a utilizar, a gastar 100 vatios, el generador va a tener que suministrar durante este instante, pues yo qué sé, pues si estos son 100, igual tiene que suministrar 120, ¿no? Un pico de potencia. El generador, para que el circuito funcione bien y esta carga, la verde, la resistiva, absorba 100 vatios, el generador tiene que proporcionarme 120. Esto, lógicamente, no es buen negocio. Si yo voy a gastar 100 vatios, pues que el generador me genere 100 vatios. Y aunque podemos pensar, bueno, solo es en un instante, sí, pero el generador tiene que ser capaz de hacerlo. Si el generador no es capaz de hacerlo, sea un instante corto o más largo, el circuito no funcionaría. Es como si, en fin, yo necesito que un motor vaya a 2200 revoluciones, o no, mejor pensado, un ejemplo más, por ejemplo, un motor de pistón de una avioneta, yo necesito que vaya a 2800 revoluciones en despegue. Y decimos, bueno, si es el despegue, si es que solo es 2 minutos, 5 minutos el despegue y un poco la ascensión inicial y luego ya bajamos de revoluciones. Sí, pero si no despegamos no hacemos nada. O sea, necesitamos un motor que vaya a 2800. Luego ya lo bajamos a 2100 o las revoluciones que sean. ¿Vale? Pero necesitamos que sea capaz de darme ese extra. ¿De acuerdo? Y bueno, en el avioneta, en el ejemplo de avioneta, pues lo utilizamos para ascender, acelerar y todo esto. Aquí es que no lo utilizamos. Este pico lo tiene que producir el generador, tiene que ser capaz de dármelo, pero realmente no lo gastamos. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos entendiendo que las bobinas y los condensadores me van a hacer el mismo efecto. Me provocan que los generadores tengan que darme más de lo que realmente utilizamos. Ya veremos que esto lo tendremos que disminuir en la medida de lo posible, ¿vale? Bueno, a esta potencia suma o potencia total que deriva de la que tenemos en las resistencias y tenemos en las bobinas o en los condensadores, es lo que llamamos potencia aparente. La potencia aparente es la total que me tiene que dar el generador. ¿De acuerdo? A la verde ya hemos visto que la llamamos activa y a la roja, como es una que se intercambia, o sea, no la podemos llamar activa porque no la gastamos, sino que gastamos, entregamos, le llamamos potencia reactiva, debido a que a las bobinas y a los condensadores les denominamos reactancias, porque reaccionan, ¿vale? Reaccionan una a los cambios de intensidad y la otra a los cambios de tensión. Bobinas a cambios de intensidad, condensadores a cambios de tensión, ¿de acuerdo? Así que muy importante también esta figura, que la tengáis en mente. Y como decíamos, la potencia que proporciona el generador en ciertos momentos es mayor que la que disipamos, menor que la que utilizamos. Este pico de potencia que hemos hablado se traduce en un pico de intensidad, me obliga a sobredimensionar los generadores, ¿de acuerdo? Sin necesidad, porque al final no aprovechamos toda esa capacidad del generador.
Esta influencia que ejercen bobinas y condensadores está cuantificada mediante esta potencia reactiva que decíamos que señalamos con la letra Q. Y la potencia reactiva no se consume, no realiza trabajo útil, no la gastamos. Es una que estamos intercambiando con la red, pero hemos visto que al que sí que le afecta es al generador. El generador tiene que producir una sobrepotencia debido a este efecto de la potencia reactiva, aunque no lo vayamos a utilizar, aunque no lo vayamos a gastar. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos la potencia reactiva, que deriva de bobinas y condensadores, identificamos con la letra Q mayúscula, la potencia activa, que es la que se disipa en los resistores, que la identificamos con la letra P mayúscula, y la potencia aparente, que sería esa suma que hemos visto anteriormente, que se identifica con la letra S mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este vídeo. Un saludo.